En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, lleva los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, una vez más a nuestras reuniones semanales. En este caso, pues en nuestro curso que es acerca de ese evangelio, de esa buena nueva que nos lleva a un cambio de vida. Creo que es importante retomarlo siempre al principio de estos temas en particular, de todos en general, por supuesto, pero de estos en particular porque efectivamente Jesucristo no anunció un evangelio para que lo escucháramos y nos sintiéramos bien, para que eligiéramos lo que creer o lo que no. Nos compartió un evangelio que nos ayudara a cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de llevarnos con los demás, de relacionarnos con Dios y también con nosotros mismos. Entonces, en este caso, o en este día, el tema que tenemos es uno de los más bonitos que más me gusta compartir. De hecho, hay dos en este curso, que es este, el de Saqueo, y el que veremos primero Dios la siguiente semana, si no me equivoco, que es el de Bartimeo. Así que vamos por partes. El título no tiene nada de novedoso, Saqueo de pequeño a gigante. Esa es la conversión. Decía Anselm Grun, un monje, que bueno, no para todos tiene como que el mismo peso sus afirmaciones, tienen el mismo peso sus afirmaciones, pero él decía que tiene un libro que se llama Transformación, y él decía justamente que a él le gustaba más esa palabra, transformación, o mejor que cambio, o algo así, porque decía que transformación es una palabra que indica cierta delicadeza. Sí, es eso, por supuesto, un cambio, pero con cierta delicadeza. En ese sentido, cuando hablamos aquí de saqueo, vamos a ver justamente que en los relatos evangélicos, en ocasiones, pensamos en ellos así como están contados, que son no tan solo conversiones, sino que son conversiones radicales en el sentido de tajantes. Sí que son radicales, pero en el mejor sentido de la palabra radical. Radical es que va a la raíz. Entonces, cuando hacemos una conversión radical, es lo contrario a una conversión superficial. ¿Cuántas veces habremos sido testigos o quizá protagonistas de falsas conversiones? De gente, incluido nosotros, insistimos, que probablemente parecíamos haber cambiado y de repente nos damos cuenta de que no lo hemos hecho. Son conversiones superficiales, pero una conversión radical, esa transformación de la que hablaba Anselm Grun, entonces tiene que ver con un cambio que es permanente, que puede tardar un poco más, pero que es más permanente o simplemente permanente que una conversión superficial, en primerísimo lugar. Pero conversión radical no es lo mismo que conversión tajante o conversión inmediata, porque la conversión tiene su proceso. Así que cuando leemos los textos bíblicos, ahorita hoy vamos a verlo perfectamente, el ejemplo de hoy es muy bueno para eso, vamos a ver que lleva su propio proceso. Saqueo. Vamos a hablar de él. En primer lugar, como bien sabemos, nos gusta siempre acercarnos al texto bíblico. En este caso es el texto que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Lo leo y a partir de allí vamos a compartir el tema del día de hoy. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Amén. Si se pudiera, si yo pudiera,
me tardaría quizá tan solo en el análisis literario varias horas. He tenido que elegir ciertos puntos para tratarlos, otros solamente los voy a mencionar, pero definitivamente no podré abordar todos. Vamos a elegir justamente aquellos que ya nos inviten, aunque creo que es evidente la invitación que tenemos, ¿verdad? Pero que nos inviten a este cambio de vida. Pero vamos por partes. A veces me ha gustado preguntarles, ¿cuánto imaginamos que duró esto? De que Jesús iba atravesando la ciudad de Jericó, de que Zaqueo supo que estaba allí, se subió al arbolito, lo vio, se vieron, baja Zaqueo, se pone en pie y después Jesús le dice que va a ir a su casa y entonces pues Zaqueo dice, le voy a dar la mitad de mis bienes a todos y devolveré 4 veces lo que he robado. ¿Y cuánto nos lleva esto? Esta mirada, este diálogo. Y a veces pensamos que son 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Pero curiosamente vamos a ver que hay ciertas señales que nos indican para empezar un poquito más de tiempo, pero sobre todo que tenemos que recordar eso, que para nosotros lo que aquí se cuenta en 15, 20 renglones, lo que aquí se percibe como 10, 15 minutos, en realidad es el trabajo de toda nuestra vida, porque nuestra conversión va a terminar no cuando nos pongamos de pie después de un retiro, no cuando nos pongamos de pie después de una misa, después de un acto que llamemos milagroso. Nuestra conversión va a terminar cuando termine nuestra vida. Hasta ahí. Ahí podemos ir, ya no puedo convertirme más, porque después de la muerte ya no hay el tiempo necesario para convertirnos. Pero vamos parte por parte. Primero, algunos elementos para poder entender todo esto. Este es un relato propio de Lucas. Ya les había anticipado la semana pasada que esos 4 temas que vamos a proponer han sido elegidos uno por cada evangelista. Eh, Pensémonos, Saqueo es propio de Lucas, Bartimeo es propio de Marcos, aunque también podríamos pensar un poquito que lo comparte con Mateo, pero el texto de Bartimeo como tal es propio de Marcos. La samaritana, por supuesto, también sabemos que es un tema que es totalmente propio, cercano, vaya, nadie se lo quita al buen Juan. Y por supuesto, los magos de Oriente es un tema propio de Mateo. Así que es lo que tenemos que tomar en cuenta en primerísimo lugar. Este relato es propio de Lucas y por tanto tiene más que los demás el tinte, la pluma de este gran evangelista. Nos sitúa en Jericó. Aquí puse rápidamente a la derecha una, un mapa que está donde se divide, pues ahí la Tierra Santa, ¿verdad? Ahí en verde arriba Galilea, abajo Samaria y después Judea. A la derecha de estos, vistos de frente, por supuesto, está Traconítide y pues más bien toda esa región es eh, lo que llamamos la Decápolis, las 10 ciudades, ¿no? Ahí vemos, hay una flecha que yo puse. Ahí vemos que donde dice Galilea y Cafarnaúm, ese es el mar de Galilea, ahí en azulito, baja en azul también el río Jordán y llega hasta el llamado y conocido Mar Muerto. Allí, donde termina la flecha, donde está la puntita de la flecha, vemos que dice Jericó, justamente, y a la izquierda dice Jerusalén, y abajito dice Belén, que ya la vez pasada decíamos que la estrella, que según la idea que tenemos general, había venido de derecha a izquierda, es decir, del oriente hacia Jerusalén y de Jerusalén hacia Belén, hacia abajo. Pero tenemos que hablar de Jericó porque es, como dice aquí, una ciudad importante al oeste del Jordán y a 23 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era la última ciudad que se atravesaba antes de emprender la ascensión de la montaña de Judea a Jerusalén. A ver, vamos a entender esto. Primero, Jericó es un signo muy grande. En otros momentos ya hemos hablado de ella. Con Bartimeo retomaremos la ciudad cuando hablamos de Josué y la entrada en la tierra prometida, esa famosa batalla. Está aquí en el canal el video, creo que está abierto, que es sobre la batalla de Jericó con Josué, cómo entran, dan las vueltas y todo esto. Ahí también se habla un poquito de Jericó, pero vamos a decir y repetir algunas ideas. Para algunos, Jericó es la ciudad más antigua del mundo, así tal cual. 8000 años antes de Cristo, 10.000 años a partir de ahora hacia atrás. El asentamiento o ciudad más antigua del mundo es muy importante
porque se encuentra pues todavía en medio de de tierra desértica, y para los judíos es muy importante porque sobre todo aquellos que venían de Galilea hacia Jerusalén, en esa peregrinación que debían hacer por su fe, no siempre atravesaban Samaria. Cuando hablemos de la samaritana lo vamos a retomar, sino que una opción era justamente salir a la cuestión de la Decápolis, bajar por el lado este del río Jordán, pero a la altura de Jericó se volvían a incorporar a la Tierra Santa. Entonces, Jericó, y como bien lo dice aquí, era la última ciudad que se atravesaba cuando iban a Jerusalén. Tenían que pasar por Jericó, siempre, siempre, siempre. Era muy importante por lo mismo, porque había muchísimo flujo de gente, y donde hay mucho flujo de gente, también hay buena economía. Y donde hay buena economía, también hay buenos impuestos, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Saqueo era una persona importante y significativa porque era justamente jefe de recaudadores de impuestos. Em, Dos cositas. Primero, recordemos que estamos en una Palestina bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano, de alguna manera, permitía que sus conquistados permanecieran usando sus leyes, su religión, pero lo que el Imperio Romano no perdonaba era el cobro de impuestos. Pero para hacerlo se valía de los mismos judíos, cuidados por algunos soldados romanos, ¿no? Entonces los publicanos, que así se llamaban los cobradores de impuestos, estaban protegidos por soldados romanos, sobre todo con la intención de que el impuesto que debía llegar a Roma llegara bien. Entonces, los publicanos, por supuesto que no eran para nada queridos por los judíos. Eran mismos judíos, pero como se habían ido con el enemigo, entonces no los querían en sus vidas. Y Saqueo no solamente era publicano, sino que era jefe de publicanos, jefe de recaudadores de impuestos. Aquí tenemos que tomar esa nota que se nos comenta que esta palabra, em, jefe de recaudadores de impuestos, jefe de publicanos, es la única vez que aparece, tanto en el Nuevo Testamento como en la versión de los setentas. La única vez que aparece. Entonces, hay gente, de hecho, dicen así que en toda la literatura griega, es decir, se afirma incluso que puede ser una palabra inventada por Lucas, porque nunca más se vuelve a pronunciar en ningún otro lugar, en ningún lugar. Jefe. Bueno, de recaudadores de impuestos. Y era rico. Aquí otros puntitos importantes que tomar en cuenta. Primero, que pues dice uno, pues era el que cobraba los impuestos, debía tener una buena paga. No, de hecho no les pagaban. Los publicanos obtenían su ingreso justamente de los impuestos que cobraban. Si Roma les decía, tienen que darme 10 monedas, ellos cobraban 11 o 12 y se quedaban con ese excedente, le daban a Roma lo suyo, se quedaban ellos con lo suyo. Y como estaban protegidos por los soldados, entre otros, intentaban quedarse con lo más que podían. A lo mejor pedían 15 monedas en lugar de 10. Era una cuestión así muy, muy aprovechada. También algunos judíos, como no, a veces para pagar los impuestos, que también los pagaban en especie, llenaban sus canastos de piedras o de algo más junto con los cereales que llevaban, etcétera, para que pudieran ellos pesar más, ¿verdad? Esto. Bien, y pues se dice que era rico. Pero también porque recordemos que el Evangelio de Lucas se dice que estuvo dirigido a una comunidad pobre, de pocos recursos económicos, y por tanto hay que esa dicotomía entre los pobres que reciben el Evangelio y los ricos que lo llegan a despreciar. Por eso la conversión de Saqueo es muy importante, porque se está diciendo que también los ricos pueden convertirse. Por eso es que se dice que era rico, pero era de baja estatura. Aquí debo decir es algo que hasta que preparé el tema para esta ocasión, eh, conocí. Y es de un comentario muy, muy conocido, si queremos decirlo así, ya un poquito viejo, pero conocido. Es decir, no es de un improvisado. Y es que yo nunca había tenido como que esa lectura, a lo mejor la primera vez que la escuché me la explicaron así y pues nunca la había visto de otra manera, o a lo mejor yo la leí mal desde el principio, pero ya ven que dice que trataba de ver quién era Jesús
pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Yo no sabía que hay gente que llegó a leer que Jesús era de pequeña estatura. Y eso es muy, muy interesante porque podría ser, en una sintáctica, podría ser, ¿no? En cierta sintaxis, trataba de ver quién era Jesús. Saqueo quería ver a Jesús, pero a causa de la gente no podía ver a Jesús porque Jesús era de pequeña estatura. Eso es muy, muy curioso. Pero en este comentario dice que no es probable que aquellos que afirman que Jesús fuera de baja estatura eh, tuvieran razón, sino que más bien esa estatura pequeña se refería a Saqueo justamente. Y no hace falta, por supuesto, que traigamos a colación la sábana santa, porque sabemos que no es una prueba inequívoca de la corporeidad de Jesús. Bueno, pues este Saqueo, la tradición posterior lo identifica como obispo de Cesarea y también de Jerusalén. Si no me equivoco, el cuarto después de Santiago, obispo de Jerusalén, y nuestro santoral lo celebra el 23 de agosto, San Saqueo. Imagínense, ¿no? Del pecador publicano de impuestos, pecador público, al santo. Es un ejemplo de conversión. Su nombre significa el puro. Eso es muy bonito también. Sakai. Sakai significa el puro. Y justamente una cosa que leí también me hizo recordar que hace mucho tiempo, y es que de veras, en mi caminar he podido compartir con algunas personas que me han educado y enseñado muchísimo, y una vez una persona se nos pidió que diéramos, voy a decir dos momentos que son muy parecidos. Uno, en el primero de ellos, una persona estaba predicando acerca de Saqueo justamente y decía que su nombre significa que para empezar es diminutivo de Zacarías. A lo mejor algunos de ustedes lo habrán escuchado también. Saqueo, diminutivo Zacarías, y Zacarías significa el recordado por Dios, al que Dios recuerda. Entonces es muy bonito, por supuesto. Sin embargo, en los comentarios que pude leer, se menciona que no tienen relación Saqueo y Zacarías. Sonaba muy bonito, pero al parecer no hay relación. Pero por si os llegan a escuchar, sepan que es cierto que algunos lo han dicho, pero que no necesariamente tiene esa relación con Zacarías. Y por último, de esos elementos para tomar en cuenta, está el sicómoro. El sicómoro mm, es eh, una especie de árbol de moras. Pero la palabra que usa Lucas para hablar del sicómoro puede estar equivocada. Fíjense que, de hecho, le, le llaman también morera, justamente por las moras, pero lo más seguro es que Lucas quisiera decir higuera, ni morera ni sicómoro, sino higuera. Y obviamente aquí viene otra cosa, que de la misma forma la palabra sicómoro, como la menciona Lucas, tampoco aparece en los evangelios y creo que en todo el Nuevo Testamento tampoco aparece. En cambio, una palabra muy parecida que se refiere a la higuera aparece muchas veces y obviamente recordamos nosotros muchos relatos donde hay higueras. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. Al parecer, Lucas se equivocó de árbol, ¿verdad? Ese es un detalle muy, una curiosidad muy, muy simpática, ¿no? Porque ahorita les voy a contar la otra experiencia que les decía yo muy parecida. Justamente, Lucas no sería la única vez en que tiene estos pequeños deslices de equivocación, porque resulta que también a veces ha hablado de otras características de la tierra de Jesús y también ha estado un poquito equivocadas. Pero bueno, es que Lucas, por lo que se dice, nunca fue a Tierra Santa, sino que todo lo investigaba, todo lo preguntaba, se lo contaban y pues él también leía la estructura de esa ciudad conforme él sabía y conocía las ciudades y demás. Así que el sicómoro, al parecer, no era sicómoro. Pero si hubiese sido sicómoro, hace algunos años también estábamos en Toluca, justamente en un curso de predicadores, ahí platicando un poquito y me acuerdo que en aquella ocasión estaba yo compartiendo el curso y les pedí que utilizaran un lugar, una planta, un nombre
o un personaje vaya para dar una predicación. Y me encantó muchísimo porque una de las participantes en un diccionario encontró que los sicómoros eran los árboles con los cuales se hacían ataúdes. Y entonces su predicación fue en ese sentido, de decir que Saqueo se sube al sicómoro, es como decir que Saqueo llega a su ataúd, como que muere a una vida y después llega a otra. Se oye muy, muy interesante. Ya nada más cuando uno dice, bueno, pero a lo mejor no era sicómoro, se pierde la predicación. A lo mejor también hay quien diga, bueno, pero en aquellos lugares tampoco los enterraban en ataúdes. Eso a lo mejor era costumbre de otros lugares. Entonces, por tanto, el mensaje no podía ser igual en Tierra Santa que en otro lugar. Y se pierde un poquito esa chispa, pero pues en su momento yo no sabía ese dato y me pareció muy, muy bonito porque nos ayuda una vez más al tema de la conversión. Y es que la conversión está de frente. Nada más, ni siquiera hay que justificarla, tan solo hay que verla, apropiárnosla, pero es un reto que nos ayuda a hablar muchísimo de la conversión. Estos datos son los únicos que he elegido para que podamos abrir la reflexión, porque se me hace, insisto, primero un poquito claro, pero además quisiera yo detenerme en otros detalles. Voy a retomar acá, miren, en el texto hay dos cuestiones importantes. Primera, cuando he dado este tema, en otros momentos les he dicho que era tanta la prisa que tenía Saqueo por encontrarse con Jesús que hasta se cayó del árbol. Y el dato con el cual yo les digo que se cayó del árbol, porque no es que me lo invente así mágica o espiritualmente, es que les digo que después dice Saqueo puesto en pie, es decir, que Saqueo se levantó. Y les digo, ¿y quién se pone en pie? ¿Quién se levanta? Pues aquel que si estaba acá, o sea, que está abajo, ¿no? El que está abajo y se levanta. Y Saqueo a lo mejor estaba arriba, y mi reflexión es esa, se bajó tan rápido, era tanta el ansia que tenía Saqueo de llegar a Jesús, que se baja, hasta se cae y se levanta otra vez, ¿no? Y yo lo he predicado así en algunos lugares, me ha ayudado mucho para que podamos entender la premura, la prisa, por así decirlo, buena, sana, para llegar ante Jesús. Pero también leí, preparando el tema, otra explicación muy interesante, mucho, muy interesante. No que negaba la mía, sino que proponía otra alternativa. Si nos damos cuenta, dice que Jesús le dijo a Saqueo que se iba a quedar en su casa. Voy a decirlo así, escena uno. Ya ha habido más escenas, pero pensemos de momento así, escena uno. Siguiente escena, dice que murmuraban diciendo que ha ido a hospedarse. O sea, Jesús dice, voy a tu casa. Los otros dicen, se hospeda en casa de pecadores. Y luego dicen, Saqueo puesto en pie. Y entonces algunos afirman que esta expresión, y eso me llena de mucha alegría, vaya, de mucha emoción, que esta expresión de puesto en pie es la expresión que se usa cuando alguien está a la mesa y entonces, pensémoslo así, hará como un brindis. ¿Qué es lo que hacen? Estamos sentados y de repente, perdón, se ponen en pie. ¡Ah! Una belleza. Hay alguno que dirá, bueno, también lo dicen por ahí, bueno, pero esto pareciera que es como fanfarroneando. No, la verdad es que no hay ningún punto donde Saqueo se vea así como que fanfarrón justamente. Pero hay otro detalle muy interesante que sigue a esto, puesto en pie, y es que generalmente decimos, Saqueo puesto en pie le dijo al Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces, el cuádruplo. Pero resulta, mis queridos hermanos, que los verbos utilizados en esta expresión de saqueo se pueden traducir también, lo voy a poner en términos simples para nosotros, en pasado. Y entonces Saqueo no estaré diciendo, a partir de ahora, Señor, voy a ser otra persona totalmente diferente porque todo lo que tengo lo voy a dividir y la mitad va para los pobres. Y todavía, si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces lo que le quité.
Ciertamente ni siquiera dan las cuentas, por supuesto, ¿no? Pero más bien dicen algunos autores varios que se debe leer en pasado. O que, por eso dije, es una manera simple de decirlo, ¿no? Porque es un pasado continuo. Y debe leerse o debe entenderse mejor así. Señor, yo le he dado la mitad de mis bienes a los pobres y cuando he defraudado a alguien, le he devuelto 4 veces. Como diciendo que Saqueo no era una mala persona. Y eso es muy importante. Mucho, mucho, muy importante. Porque nosotros a veces pensamos que la conversión es únicamente de malos a buenos. Y que Saqueo, que era jefe de publicanos y por tanto visto como pecador, y que era, pues eso, ¿no? Rico por la ambición, por el robo, pues es que él tiene que convertirse. Pero resulta que a veces nosotros decimos, bueno, pues eso, que se vayan convirtiendo en los malos, los asesinos, los ladrones, los mentirosos. Y tú, pues yo ahí la llevo. Hace un par de años escuchaba a un cantante católico eh, de nombre Luis Enrique Ascoy, dio un concierto en una ciudad cercana aquí de Jalapa llamada Coatepec, y fuimos porque Luis Enrique Ascoy, más de 20 años que lo había escuchado y yo tenía ganas de ir a un concierto suyo, y no falló, porque en el concierto dijo una idea que a mí se me quedó grabada y que cuando puedo la repito. Y él decía que el Señor Jesús nos habló de dos caminos, dos puertas, el camino, la puerta angosta y el camino, la puerta ancha, diciendo, pues por la puerta ancha van cantidad de gente, por la puerta angosta es más difícil y esa es la que hay que transitar. Y él decía, pero curiosamente, nosotros hemos hecho un tercer camino, una tercera puerta, porque decimos, bueno, pues santo, santo, santo no soy, no voy a la puerta angosta, pero no soy pecador, 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 no soy el peor del mundo, no voy por la puerta ancha, yo voy aquí en medio, pero es que no hay medios, no hay una tercera puerta, solamente son dos. Entonces nosotros tenemos que entender que no es que estemos en una tercera puerta, sino que estamos a mitad del camino. Y a mitad del camino estamos a la misma distancia de regresar que de avanzar, a la misma. Es exactamente lo mismo. Si yo voy de aquí a la tienda que está a 100 metros y voy a 10 metros, me puedo regresar. Si voy a 90 metros, no, no me regreso, ya estoy casi llegando. Pero si voy a 50 metros, es el momento clave de la decisión. O sigo o me regreso, porque nunca estaré más cerca en ese sentido que ahí, a partir de allí, y nunca estaré más cerca para acá ni para allá. Estamos a la misma distancia. Por eso cuando sintamos que no somos ni tan malos, pero tampoco tan buenos, que no somos tan santos, pero tampoco tan pecadores, es el momento de la decisión. Tenemos que tomar decisiones y decir, me animo, me arriesgo. Saqueo se animó, Saqueo cambió, pero quiero terminar nuestra reflexión diciéndoles una brevísima idea de por qué creo yo que cambió. Y es que me gusta mucho hablar de la mirada de Jesús. Jesús tenía una mirada maravillosa. Nosotros podemos recordar algunos pasajes en los cuales, bueno, antes de hablar de esos pasajes, podemos entender que la mirada del ser humano delata. A veces decimos, mira cómo lo ve con odio, mira cómo lo ve con orgullo, mira cómo lo ve con lujuria, mira cómo lo ve con envidia. La mirada delata. ¿Cómo miraba Jesús? Porque curiosamente mm, viene a ser que Jesús se nos habla de su mirada. Por ejemplo, Marco dice que a un pecador lo vio y lo amó. Él vio a la adúltera también y los demás veían en ella una pecadora y Jesús la vio con misericordia. La misma misericordia con la que veía a esos que andaban como ovejas sin pastor. Veía y su mirada también liberaba. Una de las que a mí me hace estremecerme es la mirada que da San Pedro, según San Lucas, justamente, según San Lucas, cuando Pedro lo niega por tercera vez
y dice que voltea y que Jesús lo estaba viendo. En el capítulo 22 de San Lucas es el único que nos cuenta ese detalle, que Jesús estaba viéndolo. ¿Cuándo? Mientras lo estaba negando. Y pues que Pedro salió y lloró. Porque me gusta preguntarles, ¿qué mirada habrá sido la de Jesús? Y definitivamente no fue una mirada de rencor por haberlo traicionado, no fue una mirada de odio por haberlo negado, no fue una mirada de tristeza ni de decepción porque él ya lo había dicho, fue una mirada de amor y de perdón, en la que decía efectivamente, me traicionaste, yo lo sabía y aún así confirmé la vocación que te hice, confirmé el llamado que te hice. Por eso es que Pedro salió llorando porque Jesús, teniendo todo para reclamarle, Jesús le amó. Entonces esa mirada es la que aquí también se vuelve centro de la conversión de Saqueo, puesto que dice que Saqueo quería ver a Jesús. Y ahí también hay propuestas sobre si se encontró, fíjense nada más, es que les digo, es un mar de detalles, porque hay estudiosos que afirman que se encontró dentro de Jericó y otros que se encontraron fuera de Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó era una ciudad muy avanzada y entonces estaba llena de calles y casas y por tanto no había árboles, los árboles estaban afuera y entonces hay gente que dicen que este encuentro con Saqueo tuvo lugar fuera de Jericó. Pero hay otros que dicen, precisamente porque Jericó era una ciudad muy avanzada, con calles muy grandes y demás, y las casas también bien ordenadas, también debió tener espacios recreativos, una plaza, por así llamarle, y habría habido justamente este tipo de árboles, que si atendemos a la palabra sicómoro, era un tipo de higuera, decíamos esto como tipo mora, pero es más como una higuera salvaje, o sea, silvestre, ¿no? De esas que casi dicen uno, no se comen porque son así, no están tan bien, ¿no? Entonces no eran para comerse. De hecho, gente que decía que justamente esos frutos eran tan despreciables que cuando veían a alguien subiéndose a un sicómoro para comer sus frutos, es que le estaba yendo muy mal. Pues Saqueo se subió, no obstante las burlas, no obstante los señalamientos, Saqueo se sube porque quiere ver a Jesús. ¿Y qué creen? Lo ve. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa? Nada. La curiosidad de Saqueo quedó satisfecha, pero en ese momento pasa el detalle que cambia todo. Jesús ve a Saqueo, y lo dice la Escritura, que Saqueo vio a Jesús y no pasó nada. Pero cuando Jesús lo vio y lo llamó por su nombre, otro detalle que de verdad es que son tantos, porque dicen algunos que hay quien dice, si lo llamó por su nombre, es porque lo conocía. Pero hay otros que dicen, no tiene caso que preguntes por qué sabía su nombre. Puede ser un recurso que el autor utiliza y no pasa nada. Pero no sé, como tú lo quieras ver, pero llama por su nombre y el nombre de Saqueo, como el nombre de cualquiera de nosotros, dicho en con la voz, con la boca de quien más nos ama, eso cambia la vida. Eso cambia totalmente la vida. De verdad que yo soy un tanto sentimental en ese sentido. Y hace un par de días eh, mi hija estaba a punto de dormir. Yo llegué tarde de trabajar y saludo, pero tratado de no interrumpir ya su proceso de sueño. Pero en eso escucho que llegué, voltea, y yo ya me iba para fuera del cuarto despacito y solo escuché, papá. Y mi niña apenas está con sus primeras palabras. Escuchar eso, hasta mi esposa dijo, no vayas a llorar. Y yo, pero, ¿cómo no? Si se oye tan precioso, se oye tan hermoso que me llame así. Es una cosa tremendísima. Pues imagínense el nombre de Saqueo, así como después también el Evangelio de Juan se nos cuenta que Magdalena no lo reconocía hasta que le llamó por su nombre María, y fue cuando lo reconoció. Es que la mirada y la palabra de Jesús son cosa tremenda, tremenda. Y esa es la mirada, y esa es la voz que engrandece, la que convierte, la que transforma, la que ama tanto que te demuestra que hay otra forma de vida, que te llena más, que te da más plenitud que la que estás llevando ahora. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre,
Haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.